Bueno, ya viernes de desarreglo aquí en Preguntas Médicas. Tratando de sobrellevar la vida, señores. Les saluda el doctor Andrés Reynoso Jiménez, fiel seguidores de ustedes y ustedes de mí. Por muchísimos años han seguido mi profesión comunicativa y médica, y yo les agradezco el perfil. No quiero fallarle, quiero ser la misma persona. Así que buen fin de semana. Hoy tenemos el tripletazo, nada de anuncio hoy, recordando su fin de semana coincidente con un día patrio. Los recuerdos son esencia de la vida. Los recuerdos viven a uno, mantienen a uno en la vitalidad. Recuerdo que cuando esas fechas emblemáticas, 27 de febrero, 16 de agosto, fechas emblemáticas que se le hace honor a la patria y que caían domingo. Mi papá se preparaba como un gran acontecimiento. Por eso yo no quiero hablarle de estas cosas del gobierno aquí hoy. Hoy es honor a la patria, donde este puñado, como decía mi profesor de literatura, haciendo una metáfora de este puñado de héroes, se atrevieron a desafiar el imperio español. El imperio español, dado gratuitamente por malos dominicanos. Desde el inicio de la nación hemos tenido malos dominicanos que no creen en la nación de nosotros. Entonces esos malos dominicanos en el camino reciben su merecido. Porque es que el universo es infinito. Es infinito, aunque Albert Einstein decía que no, que algún fin debe tener. Entonces yo creo que es infinito y que cada energía se transforma en otra energía. Y hay que pasar en la vida por pruebas, que tenían que pasar uno por pruebas, para que uno pueda analizar y recrear la vida. Entonces, mi padre era muy solemne y muy respetuoso con esos días que caían domingo. Yo lo que no quiero ser el servidor que luego se sienta a postular, como hay una señora ahí postulando. Entonces cuando pasó por la Junta Central Electoral, sin pena ni gloria. Eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo. Porque no es lo que usted dice, es lo que usted hace. Entonces debe haber una sintonía entre el lenguaje y los hechos. Señora pasó por ahí la Junta Central Electoral sin pena ni gloria. Uno decía una puertoplateña, cayó en la Junta, nada. Uno más. Como dijo el poeta, y si tú eres uno más, te debes revelar y no ser uno más, porque
porque es difícil ser uno más. Hay que sentar opinión y sentar opinión en la mejor dirección, porque usted no hace nada con propiciar poses y ahora eso le decía en una película que yo vi Héroe de hojalata, en el tambor de hojalata. Es que vaya acorde con lo que usted piensa, con lo que usted piensa. Entonces esto está oyendo que yo era. Y yo a este señor oyéndolo ahí, que yo era. Y la verdad es que el periodismo dominicano ha tenido un retroceso. Uno no oye esos artículos esperados de la prensa escrita. Entonces, sirven de articulación a poderes fácticos poderosos. Entonces ya no existen los editoriales de Rafael Herrera. Ya no existen eso. O como una edición que había allá en Radio Puerto Plata, en Notisucesos. Un joven intelectual, periodista, que no tenía afanes lucrativos, sino hacer investigaciones. Rafael Alberto Brugal Payovonsky, el primer director de prensa de Notisucesos. Un periodista acucioso. Iba donde los jóvenes y formaba un grupo cultural. Iba a la escuela y servía de maestro de ceremonia. Un periodista enamorado, director de prensa de Notisucesos. Entonces, el periodista, yo conocí a Robert Vargas en Radio Universal. Y digo, tú tienes como el ADN de ese periodista incisivo, que quiere buscar pareceres de su trabajo. Robert Vargas murió a destiempo, pero hacía unos resúmenes extraordinarios. Hacía una crónica de lo que es las noticias más importantes ocurridas en Semana Santa, 3 días consecutivos de jornada, y llena de metáfora. Sus colaboradores, comunicadores, nos sentábamos ahí su metáfora. El día transcurrió lento, pero a partir de las 11 de la mañana empezaron a tenerse las primeras informaciones noticiosas de las diferentes latitudes de Semana Santa Universal. Oye, el tigre nos sentábamos a oírlo. Pero ahora, ¿qué uno tiene? Yo vi a un señor ahí desde el palacio haciendo la entrevista. Píchamela suave. Y eso, y una morenita que uno creía, Dios mío, esa mujer. No, todos se arrodillan frente al poder.
frente al poder. Entonces, con ese estirpe de periodista, Orlando Martínez, García Castro, con Narcisazo, a favor de los mejores intereses del país. Esto lo que quieren es disfrutar de la vida y el periodismo. Entonces, ¿qué le va a enseñar al periodismo combatiente que está subiendo? Entonces, todos se han metido en la burguesía. En la burguesía es que se han metido. Entonces, la buena vida. Entonces, como decía mi papá, no seas así. Es como los cristianos. Mire, deme una firma para la fuerza del pueblo. No, yo soy cristiano. Entonces usted está al margen de los problemas sociales, de lo que sufren, porque usted es cristiano. Jesús era un escudriñador de dificultades. Donde había pena, ahí estaba Jesús. Había que resucitar uno, poner a caminar a otro, a ver otro. Entonces, quiero una firma de la fuerza. No, yo soy cristiano. Y el cristiano es al margen de los que sufren. No. Así que hoy les prometo, como siempre, un programa extraordinario por esta línea cibernética y digital que se llama Frecuencias Dominicanas. Yo soy la producción de Preguntas Médicas, doctor Andrés Reynoso. A mí me trajo Saúl Pimentel y fui ratificado por Mario Lama Landay, que venía a ver el programa, que tú no lo sabes, Arismendi. Suéltame con la primera que seleccionó mi papá en este fin de semana, que seleccionaba cuando caía domingo. Ponme ahí, pónmela ahí, la primera. Suéltame de estas tres. Un sábado, las reminiscencias de un sábado, allá en Puerto Plata, 10 años, a las 9 de la noche, un sábado 15, le recordé a mi papá, mira, vamos a ir a los castillitos. En los castillitos allá era la punta del malecón. Ahí había un matadero, en donde está Gregorio Luperón allá. Tuvieron que desbaratar el matadero. Pero entonces ahí venían peces muy grandes detrás de los desperdicios, del sacrificio de las carnes. Era el principal matadero. Entonces, venían esos peces de diferente calibre del Océano Atlántico. Del Océano Atlántico ya no había nada. El carnicero había recogido todo, pero ellos se quedaban ahí. Y como a las 9 de la noche me dice, papá, vamos a ver, tirar un anzuelo, porque mañana es día de la... Así la gente que vive con poco vive alegre, y vive llena de esperanza. Vamos a tirar un anzuelo ahí, a las 9. ¿Y para dónde ustedes van? Para los castillitos. Allá. Con la esperanza de capturar un pez que se convierte en pescado, porque mientras están nadando son peces, pero luego se convierten en pescado cuando uno lo agarra. ¿Cuál es el objetivo? No, a veces bueno, puede ser, pero para mañana 16 de
de agosto podría ser un día diferente, si no tenemos suerte. Recordate que la vida es una barca con dos remos en el mar. Un remo lo aprietan mis manos y el otro lo mueve el azar. Vamos a ver qué nos dice el azar. Oye, pero ¿para dónde ustedes van? Siempre la mujer, mi mamá, y entonces a uno es el más grande, el primogénito que se le pega. Oye, no habíamos pasado media hora. Arimendi no conoce el pez, el que le dicen la picúa. Claro. Diablo. La picúa. Se le dicen la picúa, pero todo es masa para abajo. Sí. Oye, esa picúa parece que tenía hambre. Esa picúa parece que tenía hambre. La suerte es que mi papá llevó un bate. Y guapa que son, doctor. Sí, no, porque vino que cualquiera salió huyendo. Sí, guapa cuando se... Oye, huyendo. Y le entraron a mi papá con un bate. Oye, Arimendi, 9 libras y media. Que pura carne. Eso nada más hay que quitarle la cabeza abajo. Por eso le dicen picúa. Un desayuno bueno. Y Brugay al lado. La gente al estilo Platón vivía con poco y vivía feliz. Ahora viven subordinados, entregados a cosas ilícitas. Porque la gente quiere hacer expectativas de lo que no tiene. Entonces, el que no tiene y vive con una mente sana, está lleno de todo. Porque nadie entendía que íbamos a conseguir una picúa. Oye, la picúa ni cabeza tiene. Un pico grande y una cabeza rectangular. Tú le cortas la cabeza y la puedes botar por ahí mismo, pero abajo es masa pura. Masa pura. Increíble, nosotros no duramos ahí ni una hora. Se pegó esa picúa, donde está la estatua de Gregorio Luperón allá. Que ya eso está bonito, remodelado. Por eso es que los gobiernos deben dejar una impronta. Balaguer no tan solo restauró esa área periférica del Océano Atlántico, sino que restauró las ruinas carcelarias, las ergástulas, que le sirvieron de prisión a Juan Pablo Duarte. Eso lo puso bonito, porque ese no era de que anunciándose, que no. Eso es. Y le puso unos poemas, Malecón de Puerto Plata, que bordea la costa atlántica, donde tus olas, embestida como la nieve, tus espumas como la nieve, simulan un encaje blanco en una garganta femenina. Digo, pero como este tigre puede escribir vaina bonita. Entonces cuando nosotros salíamos del liceo era pedrada, a pedrada limpia. Lo único que entregó el malecón y lo único que hizo Balaguer fue poner esa verja que ponía Arimendi. Entonces abajo, ¿quién le escribió? Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Que se inspiró en las orillas
del Océano Atlántico, allá en Puerto Plata. Entonces, ser parte de la aventura es parte de la vida. Que cada día que amanece sea un escenario para dar gracias a Dios y recordar bellos tiempos y mirar la naturaleza. Que Jesús de Nazaret, no, Dios, nos dejó muerto. Y que la desobediencia que tiene el ser humano ha provocado esto. Ha provocado esto. Por eso vino el diluvio. Porque ya a Dios le estaban dando mucha queja. Porque mira, yo quiero ese viñedo. No, pero yo no lo vendo. Ah, pues está bien, es mío. Y lo mataban. Entonces la convivencia humana se hizo imposible. Y a través de un profeta, Dios envió la orden de que Noé hiciera su arca, el arca de Noé, que duró 100 años en su fabricación. 100 años. Y que duró, cuando arrancó, 40 días y 40 noches lloviendo. Y que hubo que durar un año que las aguas volvieran a su nivel. Un año para poder desembarcar del arca de Noé. Entonces, permanentemente el ser humano está inmerso en metamorfosis, cambio, y el estilo de vida es sumamente importante. Cuando usted se va del mundo no le deben a usted. Mándame ese jarro de Brugal allá, dímele al compadre que me mande. Pues mi papá era un tigre, él buscaba a don Plácido Brugal, de padrino. Entonces ya el padrino, dueño de Brugal allá, mandaba un jarro de salsa, que lo utilizaban de Victorina, se lo mandaban lleno. Don Plácido Brugal allá. El mejor ron, mira, del mundo se llama Brugal. La gente cuando pasa por ahí, el olor, nada más. El olor. Y los americanos, que no son tontos, cuando vienen aquí, dame ron. Porque decía mi papá que el ron es caña de azúcar, eso no hace nada. Eso es melaza. El whisky, que estos sucio viejo privan en whisky, es una mezcla durísima. Una química malísima. Entonces tú ves esos americanos que van a Puerto Plata, a la Playa Dorada, caja y caja de Brugal, y bebiendo y mirando el mar, y estos lisonjeros que creen que son nada, de que bríndame whisky. Entonces el hotel lo que hace es que lo engaña, le hace una mezcla con café, mira, te doy esta etiqueta negra, loco viejo, no dame del que está el gringo, y el gringo echándole ahí mucha piña colada. Eso es natural. Entonces, generalmente la gente que vive con poco es feliz, pero dándole gracias a Dios y siendo transparente. A mí me preocupa mucho eso del colegio médico. Eso tienen que explicarlo. ¿Cómo es posible que desaparezcan 60 millones de pesos? Y hasta ahora no se ha dicho nada. En una centenaria universidad
digo universidad no, en un centenario colegio médico que ha servido de ejemplo de grandes médicos dominicanos. Me voy con la segunda del Radio Picó, celebrando la restauración de Gregorio Luperón y cómo se inspiró. Suéltame. En el 2020 toma el presidente Luis Abinader el poder y parece que le metieron una persona para cancelar y él no la vio y la firmó. Nini Cáfaro. A mí me dicen eso, Nini Cáfaro. Pero mi papá bebía con ese hombre. Es un hombre que hay que darle la pensión 10 veces que haya que dárselo. Ese hombre se lo va a ganar el señor de los festivales. Y cuando Abinader no era privón, él veía ese programa aquí. Digo, Abinader, por Dios, ese era el artista de mi papá. Inmediatamente le dio su pensión 70,000. Fue un hombre que se lo merece. Pero usted se imagina, usted hacer feliz. Mi papá hablando de buenos principios. Usted se da cuenta cómo es la Biblia. Como dice la Biblia, que los seres humanos superiores no deben estar pendientes de la comida, porque Dios la suple. Mira cómo agarramos a picúa. Ustedes no saben lo que es una picúa. Un día yo estaba por ahí, por el malecón, y yo vi una como que hizo así, Arimedia. Yo no sé si por ahí hay picúa. Se me pareció una picúa. Eso. Mira cómo suplió la carne del desayuno, la cena, 9 libras. Y la cabeza lo que tiene, la cabeza no tiene buenas dimensiones, pequeña la cabeza. Es más, generalmente la cabeza la cogen para sopa, ni para sopa, eso había que botarlo. Entonces mira como el discurso y esa parte, usted vivía así, por esas personas se hacen longevas. Porque la práctica diaria va en consonancia con su pensamiento, no aquel que se sienta retirado del periodismo. Usted no hizo nada del periodismo, de que usted contando su historia, usted no ha hecho nada. Y usted sabe que es un periodismo de defensa, de apología. Rafael Alberto Bulgaria Payobonsky, allá en Puerto Plata. FIPO le decían, oye, pero el tigre, un tipo que venía y daba una vueltecita, y cuando un día le mandaron una orden, dice, mira, ponme eso, grábame eso, pero ven, grábamelo eso, que quiero que lo pongan varias veces, que aquí no es por encargo. Y yo mismo lo voy a grabar. Tenía una voz linda. Y yo me puse a verlo ahí chiquitico. Dice, Noti Sucesos es un informativo independiente. Diablo, mire, amigo, ese tipo es un periodismo. No di que de que salió, no tuvo ninguna repercusión, no fue un Rafael Herrera, no fue nada de eso. Te pasó uno más, y que contando historia. Entonces, ¿contando historia de qué? Ahora al frente de programas de televisión, que tiene que buscársela para sobrevivir, no puede decir nada.
Entonces hay que vivir en función de la práctica y la teoría. La práctica y la teoría. De la práctica y la teoría. Pero usted recuerda a Leonardo Aguilera allá en Santiago. Oye, un precursor de la igualdad de pensamiento, de renovación de la juventud. Oye, entonces, una metamorfosis totalmente diferente. Entonces vienen las frustraciones. Mi papá, de principio hasta el final, hasta el final, hasta el final. Totalmente diferente. Y eso era el joven aguerrido que tú veías en los medios. Que tú veías en los medios. Oí una vez una entrevista con Ramón de Luna, dice, yo quiero que me recuerden como yo he sido siempre. Y por eso Ramón de Luna a Dios se le ha dado muchos años, creo que está en 90 y pico, porque fue voz noticiosa de avance del mejor noticiario que se transmitía en Santiago, la situación mundial. A mí no me dan corte ni nada de eso. Así que un saludo para Ramón de Luna, porque ese va a terminar como empezó. Y a mí no hay que me meta en otro lío. En una época del balaguerato terrible, Ramón de Luna tuvo que dejar la situación mundial como por 2 o 3 meses buscándolo. Estaban buscándolo en tiempo de Balaguer. Y un familiar de nosotros escondió a Ramón de Luna. Entonces yo voy donde la tía mía y oigo a ese hombre y digo, pero no, cállate, que está pasando unos días aquí. Ramón de Luna. Ese como comenzó, terminó. Pero aquel aguerrido joven es una metamorfosis terrible, que auspiciaba tiempos que sirvieron formadores de conciencia para nosotros. Los que estábamos en liceo público. Que incluso terminó en Rusia estudiando economía. Oye, empiezan y terminan diferente. Por eso es que yo hago hoy, en estos días, 15 de agosto. No hay nada que hacer mañana. Se parece a la historia del pavo y el burro, ¿dónde está la carne? Vamos a ver ahí a los Castillitos, a ver. Se pegó esa picúa. Arimendi no conoce la picúa. Eso nada más es un pico para arriba y eso es toda masa. Pero bravo cuando tú lo sacas de ahí, la picúa. Mi papá tenía un oráculo, él se presentía las cosas y llevó un bate. Y tuvimos que humillarla a batazo. A batazo.
Entonces es una historia que en estos días debe elevar el pensamiento patriótico. Que el sentimiento patriótico, ¿y qué hace el ser humano sin vivir sin dignidad? Como decía Juan Pablo II, es lo mismo que vivir sin honor. Cómo esa gente asumían los días patrios. Recuerdo que el 16 de agosto en el cuartel de bomberos, que quedaba en la misma Sánchez donde estaban, decían por la radio: hoy es un día de festividad. Va a sonar la sirena a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12. Van a ser 16 sirenazos recordando la restauración. Y eso era un día extraordinario, la gente asumiendo. Pero oye, si tú no vives con orgullo de que a ti te gusta eso, de que tú estás enamorado de tu país, ¿y cómo tú lo asumes? ¿Y cómo tú lo asumes tu país? No es enamorado de tu país, necesariamente no es el que tenga dinero. Porque yo te digo, un domingo la licorería Brugal lo cerraban, pero había un sereno que don Plácido, si vienen a buscar una lata de salsa de esa, Victorina, que ya ellos no lo usan, la misma lata de salsa Victorina la usaban como envase. Y no es una propaganda, Cuando usted entra a las grandes bodegas de Brugal, usted ve, eso lo vi yo, 1901, fue en el 1888 que empezó Brugal. Y mi papá dice: trata de buscarlas de unas bodegas que son negras, que esas son las más viejas. Y yo me metí, don Plácido no quería que se metieran ahí, porque ese era de que bebía don Plácido. Y yo me metía en la que era 1912. Oye, cuando tú abrías, eso olía a canela. A una tripletazo. Arimendi, eso olía a canela. Cuando abrían esa cadenilla. No, la bodega es como una llave. Porque tú ves esas variedades de Brugal. Oye, esa variedad de Brugal, que leyenda y esas cosas, eso no es una utopía, eso es rones almacenados que están ahí, en barrida, y que ellos deciden ahí sacarle ese. Pues vamos a, Dios mío, esa le recuerda a mi papá, me dice: esta canción me recuerda a mí, una santiaguera, pero no se lo diga a tu mamá. Suéltame. La historia de esta canción es que mi papá vivía en el Ejido de Santiago. El Ejido está por el estadio Cibao, por ahí, por el Arturo Grullón. Mi papá tenía 22 años, tenía una novia, y de buenas a primeras mi papá se entera que la novia se está casando. Una que se está casando. ¿Y quién es? Oh, la novia. Un señor que vino al estilo de Pablo de San Román, de que no es una muerte anunciada, que se antojó de casarse con Ángela Vicario. Inmediatamente armaron eso y el hombre. Entonces mi papá decidió irse para Puerto Plata, donde vivía su madre,
en la calle Sánchez. Doña Niña, ahí en la calle Sánchez. Ustedes creen que de broma, pero la madre de mi papá es de origen noruego. Lo que pasa es que se casó con un prieto ahí en el ejido. Entonces ya estaban separados. Y mi papá decidió irse para allá. En el postrimería del 57, por ahí. Ahí mismo mi papá conoció a esa jovencita. De mi papá, uno no se puede casar por despecho. ¿Y qué es lo que es despecho? Despecho es que cuando tú te casas para olvidar. Por eso es que me gusta esa canción. Que tú te casas por despecho, pero a mí me ha ido bien con tu mamá. Pero fue por despecho. Yo a ese señor que vino y se la llevó para Alemania, y prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo, pero que contigo no hay futuro. Tú no ves que ese hombre vino, es un alemán que vino de allá. Oye, el único que no tenía razón era de mi papá. Entonces él decidió irse para Puerto Plata, y gracias a Dios que el destino ocurrió así, porque ahí nací yo, en la calle Sánchez. A los 12 o 13 años cogimos a Inberi. 5 años después, después de terminar en el Liceo José Dubot, cuarto de matemáticas, las macanas de cuarto de matemáticas éramos nosotros. Los profesores no tenían miedo, literatura y toda parte, no tenían miedo a nosotros. Cuarto de matemáticas éramos nosotros. Entonces, ocurrió todo así. Y entonces todo un historial, tú te sientas y es práctica, pero una práctica edificante y llena de entusiasmo. Llena de desarrollo. Así que disfruten, ya yo le di el mensaje, tranquilito. Los que quieren hacer residencia a Estados Unidos, Donald Trump dice que van a tener que buscarse $100,000, que son unos 6 millones de pesos. Yo contento que eso sea así, para que vengan a trabajar para acá, que lo que quieren es estar de ambiciosos. Buen fin de semana, suéltame.